Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes 22 de noviembre de 2021. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y por supuesto también siempre reconociendo ese espacio que cada uno de ustedes nos da para poder estar desde muy tempranas horas de la mañana informándose con nosotros y por supuesto en esta hora y media en la que este servidor desarrolla análisis puntuales, temas importantes que vamos a tener esta mañana. Así es que desde ya bienvenidos, recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que puedan cumplirse todas aquellas metas y aquellos objetivos que se tracen para la presente semana. Una evaluación del trabajo legislativo, vamos a hablar de temas muy específicos de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y por supuesto también cuál es el futuro o el estado y futuro político que tiene el partido FMLN. Para ello nos acompañan las diputadas Dina Argueta del partido FMLN. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, bienvenida, diputada. Gracias, Ernesto. Buenos días, un placer estar contigo, con la audiencia de este espacio. Y quiero aprovechar también este espacio para saludar a todos los migueleños y migueleñas que estamos de fiesta. El día de ayer celebrábamos el centenario de la Virgencita de la Paz. Y bueno, un saludo fraterno para todos y que la paz sea también nuestro sendero. Bueno, las tradicionales fiestas de San Miguel, saludos especiales también, me sumo a ellos. Bueno, de hecho tienen el carnaval el próximo día. Sí, se había dicho sábado, que no se iba a hacer. Que no se iba a realizar de manera Y como buena migueleña, ¿qué siente? Yo creo que todo migueleño quiere carnaval, sin embargo, las condiciones que vive el país ahora y el mundo por el tema de la pandemia nos llevan también a tomar las medidas necesarias. El carnaval, entiendo, se había suspendido, pero luego que se habilita nuevamente en la Asamblea Legislativa el espacio, creo que es por lo que deciden abrirlo. Ok. Bueno, lo importante también es tener en claro que el país y el mundo todavía tiene una situación bastante compleja con relación al tema del COVID. Si bien es cierto, en nuestro país han bajado el número de fallecidos, el número de contagios, hasta donde entiendo la información así se está manejando. Se han de alguna manera también flexibilizado las disposiciones de ingreso para extranjeros a nuestro país, donde ya no se les va a exigir la cartilla de vacunación, mucho menos también entiendo el examen. Pero bueno, ese es un tema muy importante que examinarlo, pero yo creo que más importante es tener muy en cuenta que somos cada uno de nosotros los responsables de poder tomar bien aquellas medidas y aquellos protocolos para no vernos nuevamente afectados por esta enfermedad. A ver, cuéntenos un poquito, vamos a hablar del partido FMLN, la salida de Fidel Fuentes y otras personas que se han conocido dentro de la estructura de militancia del partido. ¿Cómo ha sido asimilada precisamente por el partido? ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva legislativa y como diputadas y también miembros del partido? Mire, yo creo, y eso también voy a trasladarlo de manera particular, porque los análisis propios de la dirección del partido de manera general todavía no los tenemos. Sin embargo, debo decir que hay casos que nosotros esperábamos que quizás se venían escuchando voces desde hace mucho rato. Sin embargo, no se habían concretado y son decisiones que creo que en este caso los implicados deben de responder el por qué. A nosotros nos toca, bueno, respetar todo aquel que quiera mantenerse bajo los principios y valores del FMLN. Las puertas están abiertas, pero también están abiertas para aquellos que ya no compartan la visión del FMLN. A ver, de alguna manera decía él en varias de las intervenciones que ha tenido, hablo del exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, que no haber depurado al FMLN de aquellos que generaron corrupción y nepotismo es lo que va a continuar de alguna manera hundiendo al partido. Hay sectarismo ciego e intereses muy particulares. Si lo vemos así de una forma deletreada, ¿verdad? Él hace énfasis de muchos aspectos así de manera puntual. Sí,
Bueno, él ha sido y siempre fue un crítico de la dirección del partido, sin embargo, él ahora que toma esta decisión lo hace siendo parte de la dirección del partido, porque él era, hasta el momento que decide retirarse, era miembro de la comisión política. Entonces, y estuvo 2 años y medio dentro de la estructura de las estructuras máximas de dirección. Entonces, ¿qué se hizo, qué no se hizo para combatir eso? Habría que preguntarle, pues, porque también él tuvo responsabilidad en esto. Es decir, porque siendo dirección, algo se tuvo que haber hecho de lo que él ahora cuestiona, ¿verdad? Entonces, yo creería que, no sé si esto sea más un argumento, pero, insisto, creo que todo aquel que ya no se sienta comprometido y que no comparta los principios y valores del FMLN, pues, claro, toma las decisiones más allá de por otros, por los intereses que sean, que los desconocemos. Yo personalmente desconozco cuáles son las motivaciones que llevaron en este caso al exalcalde a tomar una decisión así. Ok, Anabel Belloso ya está con nosotros también, diputada por el FMLN. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Ernesto, muy buenos días, bien, ¿verdad? Iniciando la semana con ustedes y en la disposición de conversar con la población. Un saludo también a mi compañera Dina. Por supuesto, tenemos sobre la mesa y la agenda varios temas importantes del trabajo legislativo, pero no debemos pasar por alto el tema del partido y su futuro a partir de esto que conocimos recientemente. Ya tocábamos el tema muy específico relacionado con el exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, y sobre todo por algunos aspectos muy puntuales que él ha dicho en algunas declaraciones sobre el tema del partido. Bueno, desde el momento en que se conoció en un primer momento la carta de renuncia, donde toda la población pues la pudo leer, era bastante cordial en el sentido de expresar que se iba del partido, sin embargo, algo contradictorio porque ahí decía de que seguía sintiendo como, digamos, o mejor dicho, militando algunos valores y principios que el partido define, ¿verdad? Desde sus estatutos, desde su normativa, pero a la vuelta bueno, al siguiente día prácticamente, o a los 2 días, conocimos que la decisión también tuvo a la base al incorporarse a uno de los partidos que hoy es un satélite de Nuevas Ideas, es decir, actúa pegado al gobierno y por lo tanto, yo lo dije en su momento, el exalcalde venía dando muestras no solo en el momento de la crítica, sino que también por otras acciones o declaraciones de que obviamente ya no se sentía, digamos, parte del FMLN y era cuestión de tiempo que viéramos lo que hoy hemos visto. Y en este caso, pues decidió ir al PDC, ¿verdad? Teniendo en cuenta también quién y cómo está funcionando ahora el Partido Demócrata Cristiano, quién está al frente, los cuestionamientos que hay alrededor del proceso que puso a la dirección actual también de este partido. Hay mucho que cuestionar, más allá de que él ahora, que pareciera que está también, así como lo decía Dina, una forma de justificar o de argumentar su decisión, habla sobre los problemas internos del partido, que nadie dice, o tampoco vamos a decir nosotros de manera ciega, no los hay, no existen. Sí, eso obviamente es parte del día a día de una organización y lo que buscamos es encontrar los caminos que nos permitan superar esas debilidades, esas deficiencias, que obviamente también han tenido un impacto en el tema de los espacios de toma de decisión que estamos a través de las elecciones, pero en ese proceso estamos. Pero es fácil solamente venir, señalar, pero no buscar ser parte y actuar, que es lo que también uno puede cuestionar. Pero ¿qué valor tienen esas críticas, esos señalamientos desde el punto de vista de que pueden ser aquellos aspectos que carcomen o vienen corroborando, digamos, vienen lacerando toda la estructura que por años incluso el partido, muchos se lo han expresado? Mire, esas valoraciones y esos análisis, lecciones aprendidas, las hemos venido, digamos, tratando de enlistar desde un inicio. Creo que los procesos electorales dan como la pauta. Sin embargo, un partido debe estar de manera permanente analizando su accionar e identificando esos problemas que a la larga también le significan una pérdida de credibilidad y de confianza en la población. Eso lo hemos estado haciendo, no es fácil y no puedo decir yo que se limita solamente a una de esas cosas señaladas o en su conjunto. Es una multiplicidad de causas
que al final están las propias, las que debemos asumir de manera autocrítica y no quedarnos solamente asumiéndolas, sino que actuando sobre lo que la militancia, en primer lugar, quiere y desea del partido, cuál es el rol que el partido debe jugar en este momento histórico ante una dictadura que se ha implementado ya en el país, ante la violación a derechos humanos, ante la persecución política, ante los presos políticos que ya existen nuevamente en el país. Eso es obviamente una tarea permanente de un partido y en el caso nuestro, quizás en algún momento, por acciones u omisiones, obviamente quizás no hemos atendido de la mejor forma. A estas alturas no ha aprendido la lección, ¿me quiere decir el partido? Yo creería que la hemos aprendido y ha sido a un precio bastante caro, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que nuestro proyecto es un sujeto histórico de lucha que no nace en el marco de la participación electoral, tiene otro proceso de creación de una parte pues de la población salvadoreña que soñó con vencer la dictadura militar en aquellos años, que soñó con un país diferente, con transformaciones estructurales de carácter económico, social. Luego pasamos a la lucha electoral que nos permitió llegar a ciertos espacios donde se hizo mucho, hubo otras cosas que no se hicieron y obviamente en eso estamos. Yo creo que el aprender es el día a día, ¿verdad? Porque es una cosa dinámica que no podemos decir ya aprendimos las lecciones, ya las solventamos. Dina, estamos en ese momento. Dina, voy a cerrar un poco el tema, pero en todo caso también, ¿cuánto se ha aprendido de esta situación? Porque hablábamos precisamente sobre la experiencia de haber jugado un rol importante en la guerra, que logró establecer ciertos cambios, se abrieron los espacios de participación política, de tener el gobierno, el ejecutivo como tal. Pero a estas alturas decía, por ejemplo, parte de las declaraciones, y las voy a asumir como por tratar la manera de comprender mejor el estatus actual del partido y ver su futuro. Decía, las contradicciones internas, por ejemplo, la verdadera transformación de líderes internos no se ha hecho, decía él. Y ponía otro ejemplo, critican al actual gobierno de dictadura y no tienen capacidad de ver que Nicaragua es una dictadura y no la critican, al contrario, la aplauden. Mire, yo creo que justamente en el contexto en el que nos encontramos como partido y producto, como ya decía Anabel, de una serie de factores, no solamente los resultados electorales. El FMLN ya traía un cúmulo, digamos, de cosas por resolver, que habían estado quedando ahí en el tintero y que en este caso había que darles en un momento determinado el tratamiento debido para que no crecieran. Y yo creo que cuando tú dices, ¿por qué no se da como ese relevo de liderazgos, como usted muy bien lo menciona, o la transformación del FMLN, también es parte en mucha de la dirección que le corresponde a un momento determinado. Pasadas las elecciones del 2019, la dirección en aquel momento decide hacerse a un lado, renunciar y para que someter a un proceso interno nuevamente, donde la militancia decidió una nueva dirección del partido. Esa nueva dirección, yo debo decir que claro, hay una buena parte de hombres y mujeres jóvenes, nuevos, que tan nuevos en sus visiones, en sus compromisos sean, pues eso también la práctica debe de irlo demostrando. Entonces, yo también debo de decir que la población y la militancia necesita ver a un FMLN, sí, como lo ha sido históricamente, como lo fue hace muchos años, un FMLN combativo, de cara y pegado a los problemas de la gente, que eso no se hizo antes. Como decía también Anabel, nosotros no venimos nada más de la lucha electoral, o sea, nuestra historia como partido es otra. Entonces, claro, entramos a participar en una lucha electoral también en función de resolver los problemas de la gente. Sin embargo, estuvimos 2 periodos en el Ejecutivo. Y digo porque el FMLN fue con la bandera del FMLN. Sin embargo, nosotros nunca estuvimos
o tuvimos participación dentro del Ejecutivo. Y bien o mal, uno no debe desconocer que hubo avances en algunas áreas, hay cuestionamientos como se hace en otras, pero el partido debe resolver lo que le corresponde al FMLN. Y yo creo que la población y la militancia necesita ver a una dirección firme, combativa, que realmente genere las esperanzas que este pueblo también necesita. ¿Cómo vas a recuperar la credibilidad y la confianza de la gente si todavía no has sido capaz de resolver tus problemas internos? Más allá de las diferencias que podamos tener, porque el FMLN, aunque pues sí, como dicen por ahí, aunque a algunos no les guste, es el conjunto de una diversidad de pensamientos y opiniones, desde su origen, desde su fundación, y habemos hombres y mujeres dentro del FMLN que probablemente no compartimos la visión de todo. ¿Cómo encontrarse en este momento político que vive el país una visión conjunta que te permite enfrentar este momento, salir fortalecido y pegado a la gente? Creo que yo que ese debe ser como la alternativa, pero con acciones claras, ya no solamente de discurso, no más enunciados, sino de acciones concretas que la población pueda ver y pueda sentir. ¿Puede llegar a ser de nuevo a capitalizar toda esa, digamos, masa muscular, mejor dicho, políticamente hablando? Puede hacerlo, puede llegar a tener. pero necesitamos pasar un proceso. Esto no es por arte de magia. Hay que pasar por un proceso interno que nos permita reestructurar muchas cosas. O sea, puede recuperarlo. Ok. A ver, vi que hubo críticas y oposición precisamente con la aprobación de la ley de creación de la dirección. Regresamos, oye, vámonos a la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero tenía que hacer un abordaje sobre el tema del partido político en el contexto precisamente de esta salida del exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, y los cuestionamientos que se han hecho sobre lo que hemos conversado. Esta ley de creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales, DON, y la derogación de la ley de creación del Fondo para las municipalidades, de alguna manera ha sido un punto que ustedes han cuestionado muchísimo, ¿eh? Sí, de cara al tema del desarrollo local, de la autonomía local, sin duda es un grave retroceso, es destruir lo que al país le había costado, al menos avanzar en garantizar la descentralización de recursos, la descentralización de decisiones. Al final volvemos a un esquema de allá que existió por los años 60, 70, que va en contra de toda visión de desarrollo integral, incluso que plantean los organismos internacionales como la CEPAL. Algo que es clave para alcanzar un verdadero desarrollo que se llegue a impactar directamente a las comunidades, a los territorios, tiene que ver con esa capacidad de descentralizar, de que las decisiones sean tomadas desde lo local, y por lo tanto vemos este camino que tomó el gobierno actual, que no solamente se limita a esta decisión. Ya la semana anterior habíamos visto la disminución del recurso también que se va a transferir como FODES a los municipios, y hoy obviamente dando, digamos, el golpe final a través de estas aprobaciones y también derogaciones, eliminando otras instancias que en algún momento han funcionado de manera coordinada con los municipios. Es ilógico pensar que una entidad centralizada va a tener la capacidad de ejecutar en los 262 municipios del país, sobre todo cuando el actual gobierno también ha dado muestras que en la ejecución de inversión pública que le corresponde como gobierno central se queda muy por atrás de lo que tradicionalmente en promedio se ejecuta en un país. Y en una fotografía concreta, ¿cómo se verá, digamos, impactado este cambio en un municipio, por ejemplo? Miren, es que la decisión no tiene a la base una realidad. No saben quizá, y me extraña porque estuvieron y pasaron por gobiernos municipales, aunque sabemos que en el caso del alcalde casi siempre en aquel momento dejaba y delegaba a otros y no era él el que estaba en función. Es desconocer una realidad en los territorios donde la gente, al primer lugar que acude para resolver sus problemas en las comunidades, por el agua, por la calle, por un espacio o zona verde y por otros temas más que tienen que ver con programas sociales, no solamente obra gris, es al alcalde o a la alcaldesa, y hoy les están limitando los recursos que
por ley les correspondían. Obviamente hoy ya legalizaron el delito que el año pasado cometieron reiteradamente al no transferir el FODES, por ejemplo. Y quieren concentrar la decisión. Es un paso más también en la concentración de poder. Y aunque no les gusta que se les diga, es así. O sea, es un esquema donde todo va a depender de una sola instancia que a su vez depende del presidente de la República. ¿Qué criterios habrá para la designación de esos recursos? ¿En qué municipio se va a invertir? No está claramente definido. Hay una gran discrecionalidad y teniendo en cuenta antecedentes, van a tener, van a actuar de la misma forma en que lo han hecho incluso en el marco de la pandemia al entregar recursos o ayudas a la población. Ese es lo que nosotros cuestionamos y señalamos, porque al final a quien afectan es a la gente, a las comunidades, no es al alcalde o a la alcaldesa. ¿Cuántas son las alcaldías que tiene el FMLN? 29. 29. Sí. ¿Cómo se está, digamos, desde ya percibiendo todo este, digamos, cambio, no desde el punto de vista de la ejecución, sino que también de lo que han venido teniendo los alcaldes, que han sido limitados de sus, digamos, presupuestos, de sus ingresos, precisamente por el tema de cómo se ha manejado el tema de la pandemia y otros aspectos que de alguna manera ya los hemos abordado? Sí, del FODES. Del FODES, este caso, ¿Cómo se está viendo esto? ¿Qué dicen sus alcaldes? Mire, yo creo que más allá de nuestros alcaldes, porque la crisis y la problemática será en los 262 no es tan localizada como puede creerse que porque un alcalde es X no lo va a tener. Esto es a nivel territorial. Entonces, porque se supone, o sea, una ley que se apruebe es aplicable para todos. Sin embargo, ¿cómo la aplicás? Ya, ¿cómo la ejecutás? Hemos visto también que tiene algunas variantes ahora. El gobierno aplica las leyes a como le mejor parece. Y en ese sentido hablamos de que la problemática que viven no los alcaldes y alcaldesas, sino los municipios en su conjunto, en el tema de la ejecución de obras y proyectos, no solamente en materia gris, sino que programas y proyectos sociales de ayuda comunitaria que han venido desarrollándose por muchos años. Yo debo decir hemos hablado, claro, con quienes nosotros más tenemos cercanías con nuestros alcaldes y conocemos, yo te puedo decir con propiedad que conocemos la realidad que están viviendo nuestros alcaldes en el departamento de San Miguel, por ejemplo. Entonces, un municipio, Chirilagua, tenía programas y proyectos de becas para los jóvenes, que esos proyectos ya no se van a desarrollar. Porque el FODES ya no llegará el 1.5%. ¿A quién impacta esto? Negativamente impacta a esos jóvenes que ya no percibirán sus becas o al menos el dinero para pagar la mensualidad de la ¿No era universidad? eso una especie de clientelismo político que en algún momento lo que pasa es que como el sido el gobierno argumento central que se ha planteado para decir, mire, hoy se acabó ya el clientelismo político a partir de que ya no se les va a dar dinero para que ellos lo malgasten en otras Fíjate que fines? Yo creo que los programas y proyectos que vienen a ayudar a cambiar la vida de la gente en ningún momento se deben de ver como clientelismo, sobre todo en temas de educación. El tema de la formación académica de nuestros jóvenes debe ser una prioridad. Y cuando el Estado no está cubriendo esa necesidad, por eso entran las municipalidades. Sí. Entonces, en los proyectos de agua, por ejemplo, es que al Estado es a ANDA quien le correspondería de manera inmediata llegar con esos proyectos, pero como no llega totalmente, entran las municipalidades a trabajar. Igual apoyan en proyectos de salud comunitaria. Conozco en el pasado alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios que hasta pagaban personal en las unidades de salud. Entonces, o sea, hay un apoyo en diferentes áreas. Por lo tanto, el impacto será negativamente a la población. Y esto es lamentable porque, mira, el mismo presidente de la República es producto del tema municipal. O sea, él fue alcalde. Entonces, es bien ilógico que ahora se diga, miren, no vamos a hacer esto porque para que no haya corrupción en los alcaldes. Uno no puede venir a justificar a nadie aquí ni a defender a nadie. Aquel a quien se le compruebe un proceso de manera justa, creo que debe de pagarlo. Pero no es la generalidad, porque nosotros no podríamos decir de manera generalizada que los 156 alcaldes que tiene Nuevas Ideas son corruptos y que por eso no les dejan administrar fondos. Uno no puede ser de manera irresponsable, o sea, generalizar sobre esa base de criterio. Pero sí podemos generalizar los impactos negativos que tendrá y ¿No hubo espacio para discutirlo, Anabel, este tema, sobre todo por el grado de incidencia que tiene?
tomando en consideración ese punto de... Sí, solo quiero agregar acá que clientelismo, populismo del peor, porque se juega con la necesidad de la población, por ejemplo, es la forma en la que entregaron las cajas de víveres. Ahí habría mucho que señalarle al actual gobierno cómo está también actuando y aprovechándose de las circunstancias. No ha habido una discusión seria, participativa, ampliamente consultada por todas las implicaciones que tiene. Esto también fue señalado, y no solo es en este tema, eso ya es una dinámica que se ha instalado desde el 1 de mayo en esta Asamblea Legislativa, donde solo por cubrir la apariencia de que se hace un proceso, medio mandan las cosas a comisión, al menos para que ya no les digan que solo aprueban con dispensa de trámite por mandato y orden del presidente a través de sus diputados. Además, hay que cuestionar, ellos argumentan, y lo decía Dina, el tema de la transparencia, de la corrupción. Y en el esquema en que hoy las cosas están planteadas, agregándole que van a tener una ley especial simplificada de compras y adquisiciones para no cumplir la LACAP, ese es un escenario propicio para la corrupción. Solo en las compras públicas de la pandemia vemos cómo actuales diputados son señalados, por ejemplo, por el tema de aires acondicionados. Ministros que fueron proveedores, o sus familias o sus amigos a través de sus empresas, en el caso de hostales, hoteles para los famosos centros de contención, el tema de las caretas, que nadie olvida que fue un funcionario, el proveedor, y pudiéramos hacer una gran lista. Miren, si un fondo es era al menos altamente auditado y controlado, es el FODES en las municipalidades. Y quienes son concejales o lo han sido, alcaldes o alcaldesas, saben que si una cosita se encontraba que había sido mal utilizado y no desde el esquema que la ley establecía, ahí estaban los reparos y ahí les toca estar pagando el tema de las sanciones que tienen que ver con esa falta. Y hoy, que alguien lo maneje de forma centralizada, bajo el argumento de la transparencia y la rendición de cuentas, cuando lo que menos ha hecho el gobierno actual es transparentar y rendir cuentas, es totalmente incoherente. Por eso los motivos que están detrás son otros, y no es el combate a la corrupción o que quieran hacer un buen uso de ese dinero. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿por qué no se aprobó? Y sé que más allá de la respuesta que puedan tener ustedes, el debate también que hay sobre esta ley de agentes extranjeros y que se esperaba fuera aprobada. ¿Y por qué no se aprobó? Bueno, es la gran pregunta que todo el mundo se hizo, porque ya se tenía todo el visto bueno de la parte de la comisión. Voy a hacer una pausa y regresamos con eso. Vamos a, desde luego, conocer cómo está el estado del tráfico a esta hora de la mañana, día lunes 22 de noviembre. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Entonces ahora a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en la rotonda de El Salvador del Mundo. Puede apreciar usted que tenemos a esta hora una un fácil tráfico por la zona, partiendo de las conexiones que pueden darse precisamente en estos sectores, como lo puede ver usted allá, la conexión hacia el Boulevard Constitución, Avenida Manuel Enrique Araujo, también allá al fondo, en la parte superior, puede apreciar usted también la Alameda Rupert. ¿Por qué no decirlo así? También la conexión libre para el sector de lo que significa el Paseo General Escalón. Vámonos a ver la otra imagen que tenemos allí a la mano para que usted vea cómo está también el tráfico en otras áreas de nuestra ciudad capital. Vámonos hasta la Avenida Jerusalén. Ahí tenemos también carga vehicular, que es normal a esta hora de la mañana. Por esa razón, pues es importante mencionarle y sugerirles que es el momento de hacer una parada inteligente. Pase por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta de la fracción del FMLN nos acompañan esta mañana en la primera parte del programa, en la que hemos querido precisamente hacer un análisis pertinente con relación al estatus actual que tiene el partido, para conocer el tema de las deserciones y el tema del disenso al interior de su estructura. Hemos hecho también un repaso con relación a este tema relacionado con la Asamblea Legislativa y los cambios que se están dando precisamente a partir de esta ley, donde el gobierno asume, desde luego, a través de una dirección de organismo municipal, ¿verdad? Para poder desarrollar planes de desarrollo municipal. Hay otro tema en la Asamblea Legislativa que se quedó vigente y que también ha sido motivo de mucho cuestionamiento de parte de ustedes y la oposición, que tiene que ver con el tema de la ley de agentes extranjeros, y que se esperaba fuera aprobada la semana pasada y no se aprobó. ¿Qué pasó? Pues, bueno... Sé que es una respuesta que no la compré, pero digo que ¿qué habrá pasado? Mejor dicho, yo creo que es lo mejor. Podríamos pensar intuir, ¿sí? Que no se sometió a aprobación del Pleno porque el rechazo que esta ley ha generado en el país ha sido sumamente grande. Y no solamente por aquellos que ejercemos una labor de oposición dentro de la Asamblea Legislativa, sino por todos los actores, por las mismas comunidades, por las organizaciones, incluyendo hasta algunos representantes de la comunidad internacional o de la cooperación aquí en el país. Todas las implicaciones que esto traería. Porque hablar de una ley de agentes extranjeros es hablar también aquí en el país de la limitación o la coacción que tendrá, en este caso, las comunidades de ver realizados sus proyectos. Muchos proyectos en el país se realizan gracias a la cooperación. Por ejemplo, proyectos comunitarios de agua, el mejoramiento de sistemas comunitarios de abastecimiento, se hacen a través de la cooperación. Que ahora con esta ley, que es una ley restrictiva, debo decirlo, porque además de imponer ahí, en este caso, de tener un impuesto del 40% a la cooperación, tiene también demasiada ambigüedad, tiene mucha discrecionalidad a los funcionarios, en este caso al ministro de Gobernación, y también incluye al presidente de la República. O sea, es una ley que en muchos de los casos solamente va a decir, mira, vas a pagar el 40% de lo que recibas o de lo que vas a dar al país, pero además será el ministro de Gobernación con el presidente de la República el que determine aquellas reglas que sean necesarias para definir un agente extranjero, por ejemplo. Además, debo decir también, incluso ahora le han agregado el tema de la acción penal. Y este tema ha sido bien debatido en muchos espacios. Conocíamos de la preocupación de las comunidades. Yo el miércoles, el día de la plenaria por la mañana, estuve en una comunidad, compartiendo con los liderazgos de mujeres en Usulután. Y ellos veían con preocupación ese tema. ¿Por qué? Porque la cooperación también ha apoyado temas de formación en derechos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A quién estás afectando? Afectas a las comunidades y afectas a la gente. Intuimos entonces que a lo mejor este tipo de situaciones ha hecho al menos repensar. No pasó el miércoles por esto, todo lo que había generado. Porque se esperaba que ya tenían los votos, ¿no? Por lo tanto, decidieron montar o decidieron poner otro tema distractor, que casi siempre es así, cuando se ven acorralados mediáticamente porque los temas no salen como ellos quieren, vienen y buscan un salvavidas. Y en este caso fue el tema de las comisiones especiales de antejuicio. Entonces, eso no significa que la ley no haya sido aprobada, porque ya fue aprobada en la comisión y está pendiente de bajar al Pleno. Bueno, vamos a, desde luego, como decía, como aclaración, ¿verdad? Creo que es una pregunta más directa para poderla hacer con ellos y saber qué habrá pasado. Otro de los temas que sigue todavía y esto tiene que ver muchísimo con el interés colectivo, es el tema de la ley de agua. Sí. ¿Verdad? Que creo que es un punto que todavía no está claro. Y como está, al final ya llevamos, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Se había dicho que para diciembre hoy se iba... O ya se pasaron los tiempos. El proyecto de ley del gobierno se presentó el 18 de junio. Y el gobierno les dio un mandato a los diputados que en 90 días la aprobaran. O sea, pasaron esos 90 días y no se aprobó.
Entonces, pero ha sucedido sobre ese tema, como en otros también, algo que uno está tratando de adivinar qué pasa, pero como ahora no hay información oficial dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, la discusión se hizo, un intento, o nosotros decimos una pantomima, porque lamentablemente sentimos que utilizaron a las organizaciones y a todos los sectores que llegaron genuinamente a exponer sus demandas sobre la ley y sobre las deficiencias que el proyecto de ley presentado por el gobierno tenía. Esas demandas de la población ya en el estudio del articulado no fueron incorporadas. Y siguen estando ahí los problemas que señalaron los sectores. El tema de las autorizaciones por 15 años, con volúmenes de 365,000 metros cúbicos para ser autorizado, que la base es, la que se utilizó fue cuánto necesita un empresario diariamente de agua, 1,000 metros cúbicos, decía un diputado. Entonces, eso pongámosle. Y así quedó. Entonces, las demandas de la población siguen estando ahí, el problema no ha resuelto. Sin embargo, la comisión finalizó su estudio, porque la ley se terminó de aprobar los 164 artículos y la comisión quedó pendiente. Pero ha pasado ya 5 semanas con esta, que la comisión no se ha reanudado. Y en ese sentido, como está abierta, no sabemos el por qué. Claro, también sabemos que esta ley ha generado, como otras, como incluso la que hablábamos, tanto malestar. Incluso vimos a los relatores de la ONU en el tema del agua enviar una carta al presidente de la República, mostrando su preocupación por la decisión que se había tomado en la Asamblea al definir en el articulado, en este caso los 365,000 metros cúbicos como volumen de autorización y los permisos hasta 15 años. Entonces, esa es una de las preocupaciones que hemos venido señalando, pero tú ves esas autorizaciones, pero por otro lado, ves que dentro de la ley no están incorporadas las comunidades. Por ejemplo, las 2.500 juntas de agua que existen en el país no figuran en la ley. Entonces, serán tratadas como una empresa privada, tendrán que pagar canon como una empresa privada. Al final, ese costo será trasladado al usuario. Entonces, ¿cuál es el derecho humano? O sea, la población terminará pagando ese derecho. Además del recibo que tiene que pagar, también le cobrarán el canon al usuario. Entonces, porque en la ley no se quiso definir un capítulo especial que reconociera la labor que hacen las juntas comunitarias de agua. Mira, abastecen a más de 1.5 millones de salvadoreños. Y como participante de la comisión ad hoc, no hay convocatoria, no hay... Fíjate que una pregunta, o sea, porque como no hay convocatoria oficial, entonces yo le escribo al técnico y le digo, mire, ¿cuándo hay comisión? Y me dice, no, diputada, no me han dicho. Entonces, incluso hemos tratado de indagar con algunos diputados, pero se vuelve bien difícil. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Y, sin embargo, sí sabemos la problemática que esta ley va a generar. Esta ley, aún siendo aprobada tal y como está, no va a resolver la problemática hídrica en el país. Ahora, lo que sí se va a hacer con esta ley es facilitar el tema de la tramitología y los permisos para aquellos que han explotado y siguen explotando nuestros recursos naturales. Vamos a estar a la expectativa de eso. No puedo pasar por alto y por cuestión de tiempos. El presidente anunció este fin de semana la creación de una zona económica especial llamada Bitcoin City. ¿Cuál es la lectura o la radiografía que ya ustedes han hecho de esta anunciación que involucra varios proyectos que todavía no se tienen muy bien a la mano? A ver. Bueno, según lo que plantearon ese día, ¿verdad? Empezando por Bukele y otros que se sumaron a repetir lo del discurso, es totalmente ofensivo que se plantee un tipo de iniciativas como esa, así como lo fue la misma aprobación de la ley Bitcoin. Es una de las medidas con características neoliberales donde se limita la acción del Estado en el sentido de que lo que vimos y se escuchó en el discurso fue claramente el decir que no habrá impuestos, una zona prácticamente liberalizada donde la distribución de la riqueza obviamente va a seguir siendo en un esquema donde no se va a beneficiar a las grandes mayorías, sino que al contrario, el único impuesto que dicen que sí va a cobrarse allí es el IVA, que es uno de los más regresivos y por lo tanto es ofensivo, como lo digo, teniendo en cuenta la realidad que ahorita vive la población salvadoreña,
La misma fiesta que se organizó el día sábado fue altamente cuestionada porque hay miles de familias que no tienen ahorita una fuente de ingreso, que se ven golpeadas por el alto costo de la vida, que se ven obligadas a migrar. El tema de la migración hoy ha alcanzado nuevamente cifras alarmantes que no veíamos en 10 años atrás. Y a esto se le suma que se anuncia también que vamos a endeudar al país, es decir, recursos de todos y todas para echar a andar esa iniciativa que sigue siendo un paso más en el capricho de Bukele, de su grupo y de sus cercanos, que son los únicos que se van a ver beneficiados con esto. Es liberalizar también, dejar fuera de todo control a quienes vengan e inviertan ahí, que sabemos que además el Bitcoin, uno de los señalamientos fuertes que tiene es el tema del lavado de dinero, que viene obviamente de fuentes ilícitas, del narcotráfico, de otros grupos criminales, y por lo tanto anunciarlo de esa forma en un país con una economía altamente golpeada como la nuestra, realmente es ofensivo. Yo creo que no hay justificación, sin embargo, desde el inicio, al haber aprobado una ley como el Bitcoin, de la forma en que la hicieron, sin consulta, es porque esto ya lo tenían claro y era el camino que querían seguir. Y no es cierto que con esto se va a apoyar a la economía, que se va a impactar positivamente a aquellos grupos más desprotegidos. Es un costo altamente caro desde la perspectiva social, y ya no se diga también medioambiental en el tema de los recursos. Si algo hemos cuestionado, y no es cosa de ahora, lo hicimos incluso cuando desde nuestros gobiernos se presentaron iniciativas, y acá coincidíamos con Dina, como las zonas económicas especiales, que tienen muchas similitudes y que, a diferencia de estos diputados que solo van y aprietan el botón por mandato de Bukele, nuestro grupo parlamentario en aquel momento cuestionó esa iniciativa y no se aprobó por las implicaciones que tiene, no solo económicas, sino que medioambientales y sobre todo sociales, porque no son para incluir a la población, son medidas excluyentes que benefician a unos pocos, que son los que están metidos en ese Se habla de la zona, de una zona especial sin impuestos en la Unión, en Oriente, ¿no? Por cierto, se habló de Oriente. Sí, en Conchagua específicamente, en la Unión. Sí, yo debo decir y comparto totalmente lo que Anabel planteaba, porque, bueno, nosotras estuvimos en la legislatura pasada, y cuando ingresó el proyecto de ley de las zonas económicas especiales, que era de nuestro gobierno, en ese momento, o sea, fue una iniciativa que desde el gobierno se planteó, nosotros no estuvimos de acuerdo. Entonces, y por lo tanto, y no porque solamente nosotras no estuvimos de acuerdo, varios colegas diputados nuestros tampoco estuvieron de acuerdo. Y esa iniciativa, que ahora la han mejorado y le han dado una... Para mal. Sí, o sea, la han mejorado, o sea, de acuerdo a sus intereses. Entonces se ha vuelto más compleja. Si nosotros en aquel momento no estuvimos de acuerdo con aplicar regímenes especiales específicamente en función o en detrimento, mejor dicho, de los intereses colectivos, que es de la población, y en detrimento de los intereses ambientales, no vamos ahora a acompañar, al menos nosotras no vamos a acompañar una ley que tenga la base el detrimento de nuestros recursos naturales en función de los caprichos o de la liberación, en este caso, de recursos para favorecer a las empresas. En ese sentido no estamos de acuerdo, aunque sea un proyecto de gobierno, si no fue, no tuvo el visto bueno en un momento determinado, en aquel momento menos lo tendrá ahora por parte de nosotros. Se habla de un bono, ¿no? De un bono con una tasa, se hablaba de 6.5, creo, a 10 años, ¿eh? Claro, se trata de deuda, y esto lo deberían de explicar mejor, porque hay obviamente... No hay mayores datos sobre ello, porque se hablaba... Exacto, es poca información, así como poca información hay sobre cómo se han ejecutado los recursos que ya hemos puesto también como país para esta medida del Bitcoin. Solo la Asamblea Legislativa hace algún tiempo aprobó 205.3 millones para implementarlo, no para invertir, ¿verdad? Porque la población tiene a veces confusión por el manejo malintencionado que hacen los funcionarios, y en este tema de la deuda, que al final los bonos son deuda, deberían de explicarlo mejor, porque al final en la misma ley se establece que
en la ley Bitcoin que toda la contabilidad gubernamental, todo lo que tiene que ver con indicadores económicos se seguirán sosteniendo bajo el dólar. Entonces hoy tendrían que explicarnos cómo están planteando esto, pero desde donde se ve, obviamente se trata de un endeudamiento para llevar adelante esa iniciativa que, como lo digo, es altamente excluyente, no tiene una perspectiva de desarrollo social, porque la gente que trabaja en el día a día, que se gana su dinero para el día a día, no es la que está metida en el negocio del Bitcoin. El tiempo se acabó y quiero agradecerles el que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan puesto desde la perspectiva de la fracción que ustedes representan del FMLN en la Asamblea Legislativa, un poco, digamos, al tanto de cómo está el trabajo legislativo, especialmente con estos temas que hemos tratado y que son vigentes desde el punto de vista del interés como lo hemos planteado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Feliz día para Gracias todos. También. Gracias, Ernesto. Gracias. Un saludo a la población. Vámonos a la pausa. En la segunda parte vamos a hablar con Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos del gobierno, sobre también estos y otros temas importantes, el proyecto Bitcoin City. Vamos a hablar del tema de inversión y desarrollo, entre otros aspectos importantes que tienen que ver con aquellos proyectos estratégicos del país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en la segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado presidencial para proyectos estratégicos del gobierno, el licenciado Cristian Flores. Cristian, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño, a quienes es un gusto servirles y por supuesto estar trabajando al servicio y el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele. Feliz día y gracias por sintonizarnos. Bueno, el país volvió a hacer noticia el fin de semana y lo queremos ver desde el punto de vista noticia mundial a nivel económico y de finanzas también públicas, con esta anunciación de la creación de la ciudad Bitcoin. Quisiera un poquito de comprender más esto desde la perspectiva del rol que juegas como comisionado presidencial para proyectos estratégicos, porque también se habla de crear zonas especiales de desarrollo, con ciertas características que de alguna manera provoquen o estimulen la inversión con ciertos beneficios. Con todo gusto, Ernesto, gracias por la pregunta. Para nosotros es inminente el desarrollo del pueblo salvadoreño y esa recuperación económica y llevar al país a otro nivel en materia de economía. Esto muestra la apertura que como país tenemos, muestra los altos niveles de confianza que hay en el país. Nosotros siempre hemos visto esta visión del presidente, que este gobierno es amigo de los pueblos del mundo. Hay confianza de parte de inversionistas de diferentes países en hacer sus inversiones aquí en El Salvador. Esta semana fue sumamente importante porque el país se ha convertido en un referente en materia económica con la implementación del Bitcoin y al mismo tiempo abre esa puerta para que haya un desarrollo tecnológico. Hemos tenido 2.000 extranjeros de diferentes países, de Alemania, de diferentes países de Europa, por supuesto, de Estados Unidos, de Sudamérica, que son personas que están en el mundo de las criptomonedas y ellos son inversionistas, incluso uno de ellos con 26.000 millones de dólares en capital en Bitcoin, que dicen El Salvador es el momento para invertir en él. Y esto muestra la confianza y hacía referencia a que el país es respetuoso. Nosotros tenemos ese aprecio por todos los países y los pueblos del mundo, los ciudadanos del mundo, y decimos esta oportunidad que como país tenemos abre una puerta a nivel económico para que haya una nueva industria. Y esta semana ha demostrado que los ojos del mundo han estado puestos en El Salvador con una clausura sumamente importante de parte de nuestro presidente, con la participación de referentes importantes en ese tema, y pues para nosotros es grato anunciar a la ciudadanía que estamos por ver proyectos importantes. Quizás un poco a lo prematuro porque no se conoce muy bien, pero ¿qué tipo de proyectos podemos ver, se pueden establecer a partir de esta anunciación de ser el Bitcoin el centro medular y no una moneda
que es la que hemos tenido precisamente por tradición, como es el dólar. No es una sustitución de moneda. Okay. Siempre el dólar sabemos de que es de libre circulación. Exacto. Pero estamos abriendo la oportunidad para nuevas inversiones y al mismo tiempo cerrando una brecha a nivel de competitividad para que haya otro tipo de inversionistas y desarrollar no solo una zona en específico, sino que la economía de todos los salvadoreños. Y esto va de la mano con los proyectos estratégicos del presidente, porque todo el desarrollo para la zona oriental del país es prioridad para él. Y ahí tenemos los proyectos importantes como es el aeropuerto, el puerto de la Unión, que pueda desarrollarse y al mismo tiempo activar un astillero en las zonas extraportuarias y vincularlo con todo ese desarrollo y el gran potencial que tenemos como territorio. La zona oriental del país tiene playas bellísimas y si nosotros vemos ahí una ciudad Bitcoin desarrollada, tecnológica, digitalizada, amigable con el medio ambiente, que cumpla normas LEED y al mismo tiempo podamos ver cómo haya ese tipo de nuevos desarrollos urbanísticos. Eso permite. De Conchagua, en la Unión, ¿verdad? En todo el departamento de la Unión. Es precisamente el impacto no solo se genera para el departamento, sino para toda la zona oriental del país. Pero, ¿por qué no decirlo? Abre la oportunidad para diversos inversionistas, no solo internacionales, sino que también nacionales. ¿Por qué este departamento? ¿Hay algún estudio socioeconómico que demuestre indicadores de necesidades? Obviamente el país todo lo necesita, ¿no? Pero cuando se hace una focalización de esa naturaleza, siempre hay un argumento, hay un estudio, ¿no? Que me permite a mí deducir o saber que allí es donde hay que hacer la apuesta pertinente en vista de las necesidades que hay. Claro, siendo de la zona oriental, puedo decir como buenos orientales que propiedad, somos, entonces tú sabes mejor, ¿no? Puedo decir con toda propiedad y vengo pues una familia empresarial. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en la zona oriental del país y es una zona pujante, a pesar de que ha sido olvidada durante 30 años. Y existen algunos críticos, algunos expertos que son contratados como plumas pagadas para augurar solamente cosas negativas. Y nosotros la realidad que vivimos en Oriente es toda la contraria. Ha existido un abandono político, solamente acercamientos políticos en momentos electorales, pero no un compromiso genuino porque se desarrolla la zona oriental del país. Sí existe un gran potencial, sí tenemos nosotros la capacidad de desarrollarnos en esa zona y hemos visto cómo la zona oriental del país tiene grandes virtudes, no solo por la pujanza a nivel económico, no solo por la enorme cantidad de hermanos de la diáspora que son de la zona oriental del país, que aman su país y regresan a invertir en él, sino que también porque ha sido una zona no desarrollada. Si nosotros estamos pensando solo en desarrollar lo que ya está desarrollado, estamos prácticamente creando un monopolio en el desarrollo. Pero si nosotros apostamos a nuevos territorios, vemos la posibilidad y la oportunidad para que haya nuevas industrias. En este caso, obviamente, el turismo creo que ha sido una de las cosas más importantes que no hemos explotado, no hemos sacado su gran potencial y le hemos dado la espalda al mar, donde existe esa oportunidad. A ver, este proyecto Bitcoin City entonces augura, digamos, una proyección de inversión de gran envergadura. Totalmente. Primero que nada, quiero retomar algo muy importante y es lo que ya hemos hablado con los inversionistas privados. Y no te hablo solamente con aquellos que están en la categoría de inversionistas bitcoiners, sino que también de inversionistas tradicionales de diferentes gremiales en el país que también son dueños o franquiciarios de cadenas hoteleras que tienen proyectos desarrollados en la zona oriental. Ok, interesante porque son parte del portafolio de trabajo que tienes como encargado de esa área, ¿no? Claro. Y el tema del aeropuerto, por ejemplo, en el oriente, el tema del tren, y se habla también del tema del astillero, ¿no? Que creo que es un punto muy medular que queremos hablar. Voy a hacer una pausa para que nos extendamos y hablamos ya, pero quería conocer también tu opinión con relación a este proyecto Bitcoin City, precisamente que tiene que ver con el tema de inversiones, ¿verdad? Y este nuevo anuncio hecho por la presidencia el pasado sábado en una fiesta realizada en un hotel de la playa y donde desde luego se hicieron, digamos, anuncios importantes como esta inversión que oscila alrededor de los $1.000 millones para este proyecto. Vamos a la pausa y luego regresamos con estos y otros temas. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos, y estamos haciendo una
valoración de país en temas de inversiones a partir de este anuncio que hizo el presidente el pasado fin de semana de la creación de la ciudad Bitcoin. Y quiero aprovechar en el contexto de una noticia que hemos conocido esta mañana, que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Jean Main, ha dicho que se retira del país. Y ha dicho, precisamente hablando del tema de inversiones, y quiero conocer tu opinión, porque de eso estamos hablando, es complicado vender, dice textualmente en la entrevista con Moisés, por otro lado, en otro canal, es complicado vender a los inversores la idea de que El Salvador es un país seguro con todos estos movimientos. Las empresas buscan estabilidad, dice. Además, estamos haciendo una pausa porque el gobierno de El Salvador no está mostrando ningún tipo de interés por mejorar la relación, ha dicho la encargada de negocios de los Estados Unidos. Asume nuevamente las riendas Brendan O'Brien, que era el encargado de asuntos públicos. Y bueno, entre otras cosas, dice, el gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal de tener interés en nuestra relación. Se puede pensar que alguien tiene interés cuando está enviando señales de ataque. De nuestra parte seguimos tratando de hacer todo por mejorar las relaciones, dijo Jean May, entre otras cosas. Claro. ¿Qué piensas? Bueno, primero que nada... Que no es un país, dice, atractivo para un inversor, por lo que se está haciendo acá. Supongo que tendrá ella que asumir nuevamente sus responsabilidades en el Comando Sur. En el caso de nosotros como gobierno somos sumamente respetuosos con las políticas de otros países y por supuesto respetuosos de la diplomacia, a quienes siempre les hemos extendido la mano y hemos mostrado esta forma de construir puentes. Si bien es cierto, respeto sus opiniones, es válido, esta es la democracia y por supuesto ella como una extranjera en el país puede emitir sus comentarios, sin embargo es responsabilidad exclusiva de los salvadoreños vender al país. Yo te voy a hablar por experiencia propia. ¿Cuáles han sido las impresiones? El país es atractivo. Cuando tú lo vendes y hablas con los inversionistas, ves que eso, y a diferencia de lo que ella está diciendo... Igual, reitero, ella podrá tener sus comentarios y opiniones, en las cuales yo respeto. Sin embargo, todo el respeto y el aprecio y la confianza que tenemos de diferentes empresarios, inversionistas, americanos, surcoreanos, sudamericanos y europeos, dice todo lo contrario. Nosotros tenemos proyectos muy importantes, tú decías, de gran envergadura, pero no solamente hablo de un clima de inversión hacia el extranjero, que es responsabilidad nuestra vendernos hacia afuera, y también es responsabilidad de nuestros embajadores vender a nuestro país hacia afuera. Y estas reacciones dicen todo lo contrario, porque solo en inversiones locales, desde la zona de Jiquilisco hasta el puerto de la Unión, existe una operación activa de 2.200 millones de dólares de capital salvadoreño, con más de 17 proyectos a nivel hotelero y turístico y gastronómico para desarrollarse en esa zona, que van vinculados y conectados directamente con Bitcoin City, con esa ciudad que el presidente ha vendido. Y esto es porque estamos a la vanguardia. Cuando yo escucho al mismo tiempo quiénes son los que dicen de que estos proyectos no son posibles, no son financiables, es porque tuvieron la oportunidad durante años de poder hacer las cosas y nunca las hicieron. Solamente se quedaron con planes y pagaron consultorías y pagaron planes maestros que simplemente los engavetaron y nunca se interesaron por desarrollarlos. Pero cuando tú tenés a inversionistas nacionales que hablan contigo y te dicen, el aeropuerto para nosotros es prioritario. Cuando vendemos El Salvador hacia el mundo y vendemos nuestros proyectos turísticos, nos preguntan, ¿hay un aeropuerto? Entonces dice, hay uno proyectado y ya está en una fase final de los estudios de factibilidad y se va a poner la primera piedra en el año 2022. Entonces la reacción de los inversionistas internacionales dice, entonces esa química que existe entre inversión privada e inversión pública es la que necesitamos para esa sinergia de inversiones. Entonces nosotros hemos tenido la grata apertura de parte de inversionistas que recibimos todas las semanas, incluso nos invitan a sus países para hacer una especie de roadshow y vender nuestros proyectos, y tenemos diferentes empresas compitiendo para que en esta apertura y transparencia puedan participar en los proyectos de la República. Entonces es donde ahí pues lo que nosotros vivimos como salvadoreños es todo lo contrario a lo que por el énfasis que haces del tema de la ciudad Bitcoin, que es el punto central también por la cual estamos hablando.
Decían las antecesoras que han estado acá en el programa de que a causa de someter al país a más deuda con esos $1.000 millones, como que no es nada prudencial, digo, por el punto de vista de las finanzas como están en el país. ¿Sí? Considero que las opiniones de tus pasadas invitadas, pues obviamente representan los intereses ideológicos de un partido en decadencia, que nosotros hemos visto el lugar que el pueblo salvadoreño les ha dado. Cuando uno ignora un tema, es mejor no comentar al respecto, porque podemos caer en el ridículo o simplemente cometer errores y confundir a la ciudadanía. El pueblo salvadoreño se cansó de falsos discursos y de que levantaran esas cortinas de humo. Nosotros cuando vemos lo que se ha ganado como gobierno a través de las inversiones en Bitcoin, cuando hemos visto el rédito a la sociedad salvadoreña, cuando tenemos un hospital de mascotas, esto es algo muy importante porque hay muchos que no entienden el sentido de valorar a toda especie viviente. Y en este caso es algo que se ha levantado en 60 días y va a una gran velocidad a un tercer nivel. Cuando nosotros vemos que a través del Bitcoin podemos tener a través de su ganancia 20 nuevas escuelas de primer nivel, como las que se han proyectado de parte de la primera dama. Este tipo de ganancias, este tipo de utilidades son las que se van a utilizar y al mismo tiempo van a fondear. Son inversiones que tenemos como Estado y las ganancias van a ser compartidas con el pueblo salvadoreño. Y no solamente compartidas a nivel de bonos, sino que también traducidas en obras. Y lo que el pueblo quiere es obras. Y lo hemos demostrado no solamente con las obras a través del Bitcoin, sino que con toda la inversión que el Estado ha hecho en materia de tejido social, a pesar de venir de una pandemia. ¿Cuál es el avance que tiene el proceso o el estudio de factibilidad del tren del Pacífico, del aeropuerto del Pacífico también, que son dos, digamos, emblemáticos proyectos que se vendieron como parte del arranque de este nuevo gobierno? Estamos a menos de 30 días para dar el anuncio final del resultado del estudio de factibilidad del aeropuerto del Pacífico. Nosotros estamos muy positivos, estamos muy agradecidos con Dios porque los plazos de tiempo se han dado, también con el consorcio que ha realizado estos estudios. Nosotros constantemente tenemos reuniones y vemos que el plan que el presidente proyectó precisamente en el Plan Cucatlán ha sido efectivo. Dicen los estudios que ese aeropuerto no es solamente factible, sino que es necesario. Y ese desarrollo para toda la zona oriental del país y esa nueva industria turística que se va a desarrollar en la zona y toda la oportunidad que vamos a tener en ofertas comerciales a través de vuelos no solamente de América, sino que también vuelos transatlánticos, vuelos intercontinentales, ya con un lugar en específico donde se va a desarrollar el proyecto, con cercanía a donde va a estar aproximadamente a 15 kilómetros de la zona de la Bitcoin City. Al mismo tiempo, eso se anuncia en diciembre, pero ya estamos en paralelo trabajando con el estudio del Tren del Pacífico. Con grandes avances, hemos trabajado ya desde el 20 de septiembre, todas las semanas tenemos reuniones técnicas con todos los coreanos que son parte de esta industria y están conformando ese estudio. Hay 4 empresas, incluyendo también la Dirección Nacional de Trenes de Corea del Sur, donde agradecemos también esa confianza, donde hay muchos inversionistas coreanos que han dicho, queremos conocer además los proyectos, queremos desarrollar el proyecto del tren, pero en esta etapa de estudio nosotros esperamos concluirlos al 100% en septiembre del próximo año y poner la primera piedra del Tren del Pacífico el otro año, como dijo el presidente, y como terminamos en diciembre de este año el estudio del tren, pues yo creo que antes de ese tiempo el presidente va a poner la primera piedra del aeropuerto del Pacífico. Estamos hablando del otro año, sería entonces. El año 2022 va a ser un año muy importante y donde van a existir muy buenas noticias y va a ser testigo el pueblo salvadoreño de que todo lo que ha dicho el presidente es una realidad. A ver, hablando del oriente del país, y yo creo que en eso cualquiera coincide, y especialmente aquí, estando presentes dos orientales, ¿verdad? En el tema de las inversiones que se están haciendo, ¿a qué quiero llegar? Se habla también de la creación de un astillero, ¿no? Y ya tú, creo que lo mencionabas. Y llevas un viaje, por cierto, entiendo, al extranjero a promover esto. Cuéntanos un poquito sobre el tema de este astillero y cuáles son, digamos, cuál es la expectativa que se tiene con una inversión de esta naturaleza y en qué valores agregados va a dejar también. En cuanto al astillero, es una industria que se dedica a la reparación y mantenimiento de buques, de barcos de diferentes dimensiones y también de cruceros. En este caso, nosotros tenemos acercamiento con empresas que han desarrollado astilleros en el mundo.
el día de mañana tenemos una reunión muy importante con una empresa que fue la que desarrolló el astillero de las Bahamas y ven todo el potencial que como país tenemos, ya que no se cuenta en el Pacífico con un astillero para darle mantenimiento a todas estas embarcaciones. Las que se dan en el Atlántico y obviamente el Atlántico es más atacado por el tema de los ciclones y los huracanes, y eso afecta y puede correr el riesgo una embarcación incluso de encallarse o de tener algún problema en cuanto a por la actitud del mismo océano Atlántico y de las tormentas que se generan. Entonces, no solamente eso, sino que también pasar por el canal de Panamá genera altos costos, y tener esta oportunidad nosotros como país, donde se abre esta industria, donde un buque consume una embarcación aproximadamente 400, 500 mil dólares solamente en diésel, no digamos los consumos, el tema de reparaciones, deja un promedio de $1,5 millones para el país durante una semana que se puedan hacer este tipo de reparaciones o más tiempo. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de una generación de 6,000 empleos. Y no solo los empleos que van a hacer la parte de reparaciones, la parte de mantenimientos, mecánica, carpintería, la parte de soldaduras y toda la parte de limpieza y todo lo demás, sino que toda la cadena productiva que se puede desatar a raíz de lo que demanden una embarcación de cruceros, turistas, donde se tenga que proveer agua potable, donde también se pueda vender alimentos. Entonces, todo este tipo de cosas son para nosotros gratos, porque tenemos las 4 empresas más importantes de crucero del mundo están interesados en desarrollar este proyecto con el gobierno de El Salvador. Ellos están siempre pendientes de cómo van estos avances y tenemos reuniones con ellos. También el presidente y también la industria de Corea del Sur pues quiere conocer estos proyectos para ver no solamente la parte técnica, sino que también cómo pueden ellos invertir en una contrapartida con nosotros. A ver, hoy con este anuncio de la retirada de Jean Maines de nuestro país y las razones que ella expone, hablando del tema un poco con relación a inversionistas, creería yo entonces que el tema de los inversionistas norteamericanos va a ser mucho más, va a limitarse por lo que ella, por sus palabras, ¿no? Un poco acogido a las palabras de ella. Pues lo que nosotros podemos interpretar es que la confianza en un país y la necesidad de las inversiones de un país va de la mano con los intereses que tenga un inversionista. Y si hay intereses de parte de un inversionista de invertir en un país, a pesar de que haya cualquier tipo de opiniones, lo que ellos ven obviamente es su desarrollo económico. Y cabe mencionar que dentro de la industria de astilleros hay 3 empresas americanas que están interesados en este proyecto. Entonces, lo que nosotros procuramos siempre es mostrarle cuáles son el nivel de confianza, las garantías jurídicas, cuáles son los procesos a seguir, las facilidades que hay para invertir en El Salvador y al mismo tiempo el respeto que existe para que ellos puedan desarrollar sus proyectos. A ver, perdón el término, ¿hay empresas gringas interesadas en invertir en el país? Muchas empresas americanas de diferentes industrias, a nivel tecnológico, a nivel de transporte, a nivel ferroviario, a nivel de petróleo, que también están interesados en operar el puerto de la Unión. Entonces, siendo demasiado prematuro por las muchas declaraciones dadas por la encargada de negocios, ¿no temes que esto puedan desistir o ya no retirarse del interés de invertir en el país? Nosotros no quitamos el dedo del renglón, nosotros estamos viendo el futuro de El Salvador, trabajamos para los salvadoreños y reitero, nosotros tendemos puentes a diferentes empresas, no solo nacionales, sino que también extranjeras. Yo considero de que es momento de pensar en el futuro y de demostrar que como salvadoreños somos maduros, somos respetuosos de la soberanía de otros países y al mismo tiempo somos abiertos a cualquier inversionista, venga de donde venga. Ok, me piden una pausa, la última, 7:45, y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle lectura a algunas preguntas que nos están haciendo con relación a estos proyectos estratégicos en el oriente del país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En el oriente del país lo que se necesita también es educación y información para los... ¿Qué interés hay del gobierno para formar mano de obra calificada? Es una pregunta muy interesante si lo vemos desde el punto de vista del tema que hablábamos del proyecto del astillero, el tema del tren y otros aspectos que pueden generar desde luego ese foco de desarrollo, como el caso de la zona especial en el sector de Conchagua, el tema de la geotermia, que también se habló en el contexto de este anuncio del pasado fin de semana. Para el presidente es prioritario nuestro recurso humano
nuestra gente, la educación de nuestros jóvenes, la capacitación de los adultos y de todas las personas que tienen diferentes aptitudes y también la formación de nuestros niños. Las inversiones en materia de educación que se vienen para el país y que ya se están haciendo nunca han existido en el pasado. Es sin precedente como lo que hoy se está haciendo y lo que se va a hacer, en este caso, preparar con diferentes instituciones, trabajamos articuladamente, dirigidos por el despacho de la primera dama en todos los proyectos educativos, también en proyectos de becas que el presidente está por anunciar, y al mismo tiempo toda esta articulación con la Secretaría de Innovación y también con el Ministerio de Educación, para llevar a otro nivel al recurso humano salvadoreño, que no solamente veamos nuestra mano de obra calificada de manera operativa, sino que también en ver otras aptitudes, para que puedan tener nuevas oportunidades de empleo, en otro tipo de industrias, en empresas de servicios, y también prepararse precisamente para estas grandes inversiones que se vienen del país. Me preguntan acá que si existe también un proyecto muy específico en Usulután, hablando del oriente del país, porque todo se ha focalizado, entenderé yo, para la Unión, con el proyecto del tren, el proyecto del aeropuerto, y por supuesto también estamos hablando del astillero. Claro, que se haga referencia a un proyecto en una ciudad o un departamento, mejor dicho, en específico, no significa de que no haya un proyecto de desarrollo y un plan de desarrollo que estratégico para otros departamentos. O sea, no es un punto específico, se ve de una forma general. Ese es el punto detonante. Oriente, eso es Oriente. La apuesta del presidente, no solamente por todo el resto del país, por la agricultura, por la salud, por la educación, por la seguridad, sino que también en la industria y en la materia, en cuanto al económico, es desarrollar el oriente del país. Pero ya vemos proyectos, en este caso, como el periférico Gerardo Barrios, que va a permitir conectar San Miguel con otros departamentos, en este caso con Morazán y con La Unión, y al mismo tiempo todo el desarrollo de la franja costera que se viene para Usulután, todos los proyectos que van para las escuelas de Usulután, y también otros proyectos en cuanto a centros de desarrollo tecnológico, permiten de que se articule y que se haya una inversión multidisciplinaria en diferentes rubros, y que pueda dinamizar la economía de toda la zona oriental del país. Creo que este momento es inédito y hay que aprovecharlo. A ver, me preguntan acá sobre el tema del tren, el tren del Pacífico. ¿Cuál es el estatus que lleva también? Porque se anunció que el estudio de factibilidad. Claro, ya se inició en el mes de septiembre. Hablamos al principio del aeropuerto, que ya se concluye, podría estar listo ya el próximo año. Y claro, el caso del tren. Hablamos de ambas cosas. Para recapitular sobre el tema, primero que nada, hablamos del aeropuerto del Pacífico, que en los próximos 30 días se concluye el estudio. Y ya damos anuncios importantes en cuanto a la forma de operar, el diseño, la parte de cuáles van a ser los tipos de inversión y todo lo demás que conlleva con toda la construcción de un aeropuerto. Eso es en el próximo mes de diciembre. Y el estudio de factibilidad del Tren del Pacífico se inició en el mes de septiembre. Trabajamos con Vivienda, trabajamos con CEPA, en este caso, que lidera a través de todo lo que es la coordinación, a través del presidente de CEPA, Federico Anliker. Trabajamos con otras instituciones que ven todo lo que involucra el desarrollo de todas estas líneas, los trazos del tren. Ya tenemos avances importantes donde se han identificado las zonas o las rutas críticas y establecer nuevas rutas y un nuevo punto de partida, lo cual implica un desarrollo en una primera fase de 104 kilómetros desde San Salvador hasta el puerto de Acajutla y 43 kilómetros desde el puerto de Acajutla hasta La Chadura. Entonces eso permite interconectar la zona central del Gran San Salvador y también toda nuestra zona portuaria, en este caso del puerto de Acajutla, y donde entran nuestras cargas terrestres, que también es La Chadura, la principal aduana que conecta con Guatemala. Que es un punto muy importante si lo queremos ver desde el punto de vista de la dinámica de comercio que, como lo decía el Ejecutivo, el presidente, es precisamente el mercado primario que se tiene, ¿no? Y es lo que el presidente apuesta, que tengamos un nuevo servicio logístico, que el tiempo de desplazamiento, que nuestra carga se pueda mover no solamente en importación y exportación de manera más eficiente, sino que también llegue a conectarse hasta el puerto de La Unión. Entonces estamos visualizando un tren que conecte no solamente El Salvador de punta a punta desde La Unión hasta, en el caso de La Chadura, sino que también conectarnos con, como dice la CEPAL, con el Tren Maya de México. A ver, aquí hay otra pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de las inversiones. Y
¿Qué participación dentro de ese pastel o de esa proyección tiene el sector privado nacional? Por ejemplo, es un punto que se ha venido sosteniendo de que las relaciones no son tan bien, pero sin embargo el gobierno sostiene de que hay buenas relaciones para poder estimular el tema de la inversión. De inversionistas locales. No, a ver, en el espacio y el tiempo, ¿qué papel está jugando o puede jugar en esta visión que tú planteas? Pues, el sector privado nacional. Cuando hablamos del sector privado hay que separar alguna gremial en específica que pueda decir constituida por XY empresario, no hay una buena relación con el gobierno. Pero el 99.9 de las empresas dice todo lo contrario. Todos garantizan, aseguran, a pesar incluso de que muchos empresarios financian proyectos de la oposición, ellos saben del crecimiento que tendremos del 10.3%. Son cosas que no se pueden negar y no se puede tapar el sol con un dedo. Hasta este momento la relación que existe con el empresariado es sumamente positiva, es cordial, es grata y al mismo tiempo estamos haciendo inversiones en conjunto. Existe una secretaría que es la Secretaría de Comercio e Inversiones, donde se evocan diferentes empresarios, donde se resuelven todos los problemas que tengan, se agilizan sus trámites, existe una ventanilla única para poder acelerar estos procesos e incluso vimos cómo hace una semana el presidente estaba inaugurando un proyecto de energías del Pacífico en Acajutla, donde el empresario decía, el CEO de esta empresa decía, yo estuve desde el 2014 intentando que se diera este proyecto, un proyecto de más de $1.000 millones. Y dijo, durante 5 años el gobierno anterior solo fue excusas, retrasos y contratiempos. El día que el presidente toma posesión y se reúnen ellos directamente, el presidente le garantiza de que sus inversiones se iban a facilitar. Y esa categoría, ese trato y ese apoyo a ese tipo de empresarios se aplica con todos los empresarios. Si no, veamos también todo el apoyo que se ha dado en financiamiento a través de Bandesal, donde se han hecho fideicomisos para reactivar la economía, para salvar grandes empresarios, medianos empresarios y pequeños emprendedores, para que tengan ese futuro. Entonces, reitero, cuando este empresario de Energías del Pacífico se reúne con el presidente y logra decir en ese evento de manera muy emotiva, en 2 años vimos cómo este proyecto se pudo hacer realidad. Entonces no creo que exista un empresario que diga lo contrario sobre lo saludable y el clima de inversiones tan positivo que tenemos como país. A ver, para cerrar el ciclo de esta conversación, Cristian, ¿cómo cierra el país para ser ya en términos muy concretos? En el tema de inversión. Estamos ya por cerrar un ciclo económico, ¿no? Bueno, yo creo que en 28 meses aproximadamente el presidente ha demostrado ese compromiso, primero que nada, viendo las cosas importantes, las cosas prioritarias, las cosas urgentes, y no olvidemos el contexto de la pandemia, cómo se hizo un trabajo, cómo se permitió en este caso ya aplicar 9 millones de dosis a los salvadoreños, cómo ha existido una reapertura económica cuando en otros países se está cerrando la economía y no logra estabilizarse. Hemos visto cómo ha existido ese crecimiento económico y al mismo tiempo cómo se ha logrado garantizar la seguridad en los territorios, donde también hay diferentes actores en este ámbito económico que dicen nosotros tenemos la confianza y hemos visto cómo el país ha salido adelante. Cuando hemos tenido países que son potencias mundiales que han caído, nosotros gracias a Dios y por las decisiones del presidente hemos tenido una reacción diferente y sabemos que estamos cerrando un ciclo económico positivo con un crecimiento del 10.3% inédito en la historia de El Salvador. Bueno, quiero agradecerte el que nos hayas acompañado esta mañana y ponernos al tanto de todo el trabajo de promoción de proyectos de inversión que tienes para el país a través de la Secretaría y a través de tu rol como responsable en esa área, y también de conocer tu opinión con respecto o la reacción con respecto a la decisión hecha por la encargada, dada a conocer esta mañana, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Jean May, que se retira del país por considerar que no existe verdaderamente un espacio de diálogo, dice, para poder establecer y tender ese puente que se necesita entre el gobierno del país y los Estados Unidos. Te agradezco muchísimo entonces por habernos acompañado. No, gracias a ti por la oportunidad, gracias al pueblo salvadoreño, gracias también al presidente por permitirnos servirle a los ciudadanos, y quiero decirle al pueblo salvadoreño que estamos trabajando para usted y que Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga y feliz día. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.